Bienvenidos a Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos hechos concretos que marcaron la vida del pueblo judío, muchas veces desde las sombras del poder y de la intolerancia. Hoy contamos la historia de Edgardo Mortara, un niño judío secuestrado por el Vaticano en el siglo XIX. Una historia que atravesó fronteras, desató una crisis diplomática internacional y dejó una cicatriz profunda en la relación entre la Iglesia Católica y el pueblo judío. En el año 1851, en la ciudad de Bolonia, que en ese entonces no era parte de una Italia unificada, sino de los estados pontificios gobernados directamente por el Papa, nació un niño llamado Edgardo Leví Mortara. Sus padres, Salomone Momolo Mortara y Mariana Padovani, eran miembros respetables de la comunidad judía local. Tenían varios hijos y llevaban una vida modesta, dedicada al comercio y a la fe judía, dentro de las limitaciones que la ley imponía a los judíos bajo dominio eclesiástico. Desde la Edad Media, la Iglesia Católica había restringido fuertemente la vida de los judíos en sus territorios. Aunque en el siglo XIX ya no se los obligaba a vivir en guetos en todas partes, aún existían leyes que limitaban sus derechos, su participación en la vida pública y su acceso a profesiones y propiedades. El antisemitismo institucional era la norma. Uno de los aspectos más graves de esa legislación era el trato que la Iglesia daba a los niños judíos bautizados, incluso si ese bautismo había sido realizado sin conocimiento o consentimiento de sus padres. Según el derecho canónico, un niño bautizado debía ser educado como cristiano, y si sus padres eran judíos, se les consideraba legalmente incapaces de criarlo. La ley permitía que el Estado pontificio lo retirara de su hogar. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Edgardo. Según la versión que aceptó el Vaticano, una criada cristiana de la familia, llamada Anna Morisi, había observado que el niño, aún bebé, estaba enfermo de gravedad. Temiendo que muriera sin bautismo, y convencida de que su alma estaba en peligro, lo habría bautizado en secreto, vertiéndole agua en la cabeza y pronunciando las palabras rituales. En ese momento, según la doctrina católica, el niño se convirtió en cristiano. Edgardo se recuperó y la familia siguió su vida sin saber nada del supuesto bautismo. Pero 6 años más tarde, en 1857, las autoridades eclesiásticas recibieron una denuncia anónima sobre ese acto. El Santo Oficio investigó en secreto. Cuando confirmaron el relato de la criada, emitieron una orden: Edgardo debía ser retirado de su hogar. El 23 de junio de 1858, cuando el niño tenía apenas 6 años, la policía del Vaticano irrumpió en la casa de los Mortara y lo secuestró por orden del inquisidor local. La familia, horrorizada, intentó resistir, pero fue inútil. Las autoridades afirmaron que estaban actuando legalmente, cumpliendo el deber de salvar el alma de un niño cristiano que estaba siendo criado por judíos. La comunidad judía de Bolonia quedó conmocionada. También lo estuvo gran parte de la ciudad, incluso sectores no judíos, que vieron en esa acción un abuso autoritario. Los padres de Edgardo comenzaron una lucha desesperada por recuperarlo. Pero ya no estaba en Bolonia, había sido llevado directamente a Roma, al corazón del poder papal. En Roma, Edgardo fue ingresado al Instituto de los Catecúmenos, una institución dedicada a la educación de conversos. Allí, bajo la supervisión de curas y teólogos, comenzó un proceso sistemático de adoctrinamiento. Según los testimonios posteriores, el Papa Pío IX se interesó personalmente por el niño, lo visitaba con frecuencia y llegó a decir que él mismo era ahora su verdadero padre espiritual. Los Mortara intentaron todo, enviaron cartas, peticiones, recurrieron a conocidos influyentes. Buscaron apoyo fuera de Italia. Pronto, el caso se convirtió en un escándalo internacional. La noticia del secuestro fue difundida por la prensa liberal de Europa y América. Gobiernos como el de Francia, el Reino Unido, Austria y Prusia enviaron protestas diplomáticas. El emperador Napoleón III de Francia, cuyo ejército protegía físicamente al Papa en Roma, presionó para que el niño fuera devuelto. Se organizó una campaña global entre las comunidades judías, incluyendo peticiones públicas y artículos de opinión. Incluso en Estados Unidos, periódicos como el New York Times publicaron denuncias. Pero el Papa Pío IX se mantuvo firme. Declaró que actuaba conforme a la voluntad de Dios,
que el alma del niño valía más que cualquier presión mundana. En lugar de liberar a Edgardo, cerró aún más el acceso a él. Permitió solo visitas breves y cada vez más esporádicas con sus padres. Las condiciones eran duras, el niño estaba rodeado de monjas, sacerdotes y teólogos. Cada vez que sus padres lo veían, lo encontraban más distante. Con el tiempo, Edgardo comenzó a hablar como cristiano. Aprendió el catecismo. Se habituó a la nueva vida. Algunos relatos sostienen que se sintió genuinamente querido por el Papa. Otros dicen que fue víctima de una manipulación emocional intensa. En cualquier caso, cuando tuvo edad para decidir, eligió quedarse en la iglesia. A los 13 años recibió la confirmación. Más adelante ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote en 1873. Desde entonces, se dedicó a predicar, muchas veces hablando públicamente del caso y defendiendo a la iglesia. Rechazó cualquier crítica a lo que le había ocurrido. Nunca regresó a su familia, aunque mantuvo algún contacto epistolar. Murió en Bélgica en 1940, a los 88 años. Hasta su muerte, sostuvo que su secuestro había sido un acto de amor cristiano que lo había salvado. Las consecuencias del caso Mortara fueron profundas. En el plano político, debilitó seriamente la imagen del papado en Europa Occidental. Contribuyó a consolidar el movimiento de unificación italiana, que veía en el poder temporal del Papa un obstáculo para la modernización del país. En 1870, cuando Roma fue incorporada al nuevo Reino de Italia, los estados pontificios dejaron de existir. Pío IX se encerró en el Vaticano y se declaró prisionero, una postura que la Iglesia mantuvo hasta los pactos de Letrán en 1929. El caso Mortara también dejó una huella en la historia del antisemitismo moderno. Demostró cómo, incluso en pleno siglo XIX, se podía usar la ley y la religión para despojar a una familia judía de su hijo, con respaldo teológico y sin consecuencias para los responsables. Fue un acto de violencia legalizada, justificado por una doctrina que negaba la igualdad de los no cristianos ante la ley y ante Dios. En el siglo XX y XXI, el caso ha sido objeto de estudios, libros y debates. Uno de los más conocidos es The Kidnapping of Edgardo Mortara, del historiador David Kurtzer, quien ganó el Pulitzer por su trabajo sobre el papado y el antisemitismo. En años recientes, Steven Spielberg anunció que quería filmar una adaptación cinematográfica del caso, aunque el proyecto aún no ha sido concretado. A más de 150 años del secuestro, la Iglesia Católica no ha pedido perdón oficialmente por lo ocurrido. En 2000, el Papa Juan Pablo II lamentó el antisemitismo histórico en general, pero evitó referirse a Edgardo. El caso sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva judía. Gracias por escucharnos en Antisemitismo en la Historia. Te esperamos en el siguiente episodio.